vamos a darle lectura todos juntos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Leamos juntos. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fieles, ayer hay un pasaje en Hebreos que dice que el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. También en la palabra dice que Dios es fiel, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Entonces, cuando pensamos en esto, yo creo que como cristianos tenemos el mismo llamado a ser fieles. Le somos fieles porque Él es fiel. ¿Cuándo? Como lo hemos sido en el ayer, seamos fieles hoy y seamos fieles siempre. Esto nos habla, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hablamos del carácter inmutable de Dios. Y hoy y el próximo domingo hablaremos de esto precisamente, de ser fieles hoy como fuimos fieles ayer y serlo siempre. Hablábamos hace más o menos 5 domingos de 3 cosas que no cambian, 3 cosas que continúan igual porque son de carácter inmutable, porque su naturaleza es inmutable. Entonces compartí un sermón hace 5 domingos que había titulado 3 cosas que no cambian, y queremos recordar a manera de repaso esas 3 cosas. Primero, Dios no cambia. Y eso nos habla de la naturaleza inmutable de Dios. Si bien el liderazgo cambia, el carácter y los propósitos y las perfecciones, los atributos de Dios no cambian, permanecen intachables, son inmutables hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Segunda cosa que les mencionaba es que la palabra de Dios tampoco cambia. Y eso nos habla del carácter inmutable, no del karate, del carácter inmutable de la palabra de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero mis palabras permanecen, dice el Señor. Mis palabras permanecen para siempre, dice el Señor en su palabra. Los planes humanos cambian, las circunstancias físicas están sujetas a el tiempo, al cambio y el tiempo, pero la palabra de Dios es firme y permanece para siempre. Sigue siendo por eso la palabra de Dios para nuestras vidas como un ancla confiable, independientemente de quién haya dirigido ayer, quién dirija hoy, quién dirija en el futuro este púlpito. Y tercero, nuestra misión no cambia. Y esto nos habla del carácter inmutable, aunque es temporal, porque las misiones y el evangelismo solamente serán necesarias mientras este mundo exista. Una vez que este mundo pase, deje de ser, y venga el Señor Jesucristo por segunda vez, entonces ya las misiones y el evangelismo no serán necesarios. Pero por el momento, en la iglesia, la misión que el Señor nos ha dejado no cambia, sigue siendo la misma. Un cambio de pastor no altera el llamado a la iglesia, el llamado que hace el Señor a la iglesia de ser sal en la tierra, de ser luz en la tierra. Un cambio de pastor no altera ese llamado, sigue siendo el mismo. De que Primera Iglesia Bautista de Laurel siga siendo sal y luz para esta comunidad al realizar la obra de Dios.
La gran comisión, hermanos, queridos hermanos, la gran comisión de ir y predicar el evangelio a todas las naciones no cambia, es inalterable. Y el mandamiento de amarnos unos a otros siguen siendo las tareas principales de la iglesia. Hoy vamos a hablar de una cuarta cosa que no cambia. Y esa cuarta cosa que no cambia es a la que hay que ser fieles, como ayer, hoy y siempre. Y esa cuarta cosa que no cambia es la verdad que usted y yo compartimos. No cambia. Y esto nos habla del carácter inmutable del evangelio. El regalo de la salvación es una promesa entendida a través de la palabra inmutable de Dios. Esta naturaleza inmutable o esta inmutabilidad del evangelio es lo que nos da seguridad día a día. Esta es la seguridad que tiene el creyente en un mundo cambiante. Pero en este mundo cambiante, en este mundo que parece estar fuera de control, o cuando aún en la iglesia las cosas cambian, nuestra ancla segura es la inmutabilidad del evangelio. ¿Estamos de acuerdo? El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos y leíamos solamente un fragmento, el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos en esta mañana han creído en el evangelio? Este pasaje enfatiza que la eficacia, la autoridad del evangelio reside, número uno, en su origen divino, no en la elocuencia humana. Y de ahí encontramos otros principios más, pero quedándonos en este primero, en que la eficacia del evangelio reside en que viene de Dios, que su origen es divino y no humano, es también un ancla de seguridad para nosotros. Nuestra seguridad, hermanos, es en el mensaje de la palabra de Dios. Ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestra confianza, no en el mensajero. Primeramente, este pasaje, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, nos recuerda, número uno, que la fuente del evangelio es Dios. La fuente del evangelio es divina. El pasaje nos dice, porque es poder de Dios. Entonces, es de Dios. La naturaleza del evangelio trasciende la creación humana. El evangelio no fue concebido por mentes brillantes. No fue elaborado por grandes escritores, no fue invención de los pensadores del primer siglo, no fue tampoco una construcción doctrinal apostólica, tampoco es un desarrollo meramente humano y mucho menos el resultado de una adaptación sectaria. La trascendencia del evangelio radica en que su origen es divino. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado el evangelio, Dios mismo ha escrito, el Señor ha escrito el evangelio con su propia vida, con su propia sangre derramada. Él escribió en su persona y en su obra el evangelio. El evangelio es la vida misma y la obra de Cristo, del Cristo histórico, del Jesús histórico. Y su origen divino garantiza su atemporalidad. Esto quiere decir que es eterno. Mis palabras nunca pasarán. Es la historia de Dios. El evangelio es la historia de Dios. El evangelio no comienza en el Nuevo Testamento. El evangelio comienza con la creación en el Génesis capítulo 1. El evangelio comienza con Dios. Es la historia de Cristo también, y ahora sí saltamos al Nuevo Testamento. El evangelio es la historia de Cristo, es la historia de la cruz, es la historia del poder
de la resurrección, y esta de que Cristo vino a morir por nosotros, a derramar su sangre por nuestros pecados en la cruz, morir, ser sepultado y resucitar al tercer día con gran poder y victoria, es una verdad histórica irrefutable. Es una verdad histórica inalterable. Al ser divino, el hecho de que el Evangelio sea divino no sufre desgaste, es inagotable, es una fuente inagotable, trasciende el tiempo, trasciende las modas, trasciende las tendencias y no se ve afectado de ninguna circunstancia, no se ve afectado por los cambios o las fluctuaciones de la cultura. La cultura mundial cambia, no sé, les debo cada cuánto, pero por lo menos los sociólogos norteamericanos están haciendo análisis de la sociedad, de la forma de pensar de cada generación y por lo menos, qué sé yo, cada 15, cada 20 años, cada 30 años están dándole un nuevo nombre a las nuevas generaciones. Basado en sus características, en su forma de pensar. Por ejemplo, ¿cuántos de los de aquí son millennials? Levanten la mano. Por ahí hay un millennial nada más. Entonces, constantemente están analizando esos cambios en la forma de pensar. Pero el Evangelio, hermanos, no se ve afectado por la manera de pensar de esos cambios generacionales. Si allá por los 50 fueron los baby boomers, en los 70 fueron, se me olvidaron cuáles eran los siguientes, luego los millennials, etcétera, etcétera, la generación X y demás, el Evangelio sigue siendo el mismo. Entonces no podemos anclar nuestra vida en la forma de pensar. Por ejemplo, alguien dice, es que yo soy millennial y trata de justificar ciertas acciones por el hecho de ser millennial. Pero los hijos de Dios no justificamos nuestras acciones por la manera en la que piensa la cultura de hoy, sino que los cristianos nos conducimos por la verdad inmutable que impacta y afecta nuestra vida, transforma nuestra vida, y es el Evangelio de Jesucristo. Es esta verdad universal. En el Evangelio, hermanos, reside, descansa el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aún para aquel que ha creído, aquellos que hemos creído, el poder de Dios reside en ese Evangelio que ya hemos recibido. Y esta verdad incambiable, esta verdad inmutable, es el fundamento que compartimos usted y yo a lo largo de los últimos 5 años. Amén. Compartimos usted y yo el Evangelio en los 5 años que el Señor nos permitió servir junto con ustedes. Esa verdad, ese fundamento es al que hay que mantenernos leales como ayer, hoy y siempre. El Evangelio, queridos hermanos, es el legado que debemos de custodiar. ¿Cuántos han estado en el ejército? Los que han estado en el ejército saben que algún día les tocó, o muchos días les tocó hacer guardia y estaban toda la noche ahí custodiando el cuartel. Pues nosotros estamos encuartelados en este mundo como hijos e hijas de Dios y custodiamos con fidelidad inquebrantable el fundamento del Evangelio inmutable. Nosotros nos vamos, mencionaban que el próximo es nuestro último domingo con ustedes, pero la verdad que nos unió a ustedes y a nosotros como familia pastoral es una verdad que no me pertenece a mí y al mismo tiempo nos pertenece a todos. No le pertenece a usted, no me pertenece a mí, pertenece a Dios, es de origen divino. Y Él nos la comparte, por supuesto. Pablo escribe, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Esto nos enseña lo siguiente, amados hermanos, que en la predicación desde este púlpito,
el Señor les va a guiar y estemos orando constantemente, incesantemente, para que el próximo pastor que ocupe este púlpito sea fiel en la predicación del Evangelio. Y para que continúe esta iglesia enseñando, cada maestro de escuela dominical, cada maestro de los grupos de fe, al reconocer que el Evangelio es de origen divino y es eterno, todos los que enseñan la palabra no cedan a la presión de la cultura de hoy, no cedan a la presión de diluir el mensaje o de adaptar el mensaje a la cultura de este siglo, tratando muy humanamente de hacerlo relevante a las tendencias culturales modernas. Esto es algo, y mi esposa lo sabe, que es algo con lo que yo he peleado por años. Es lo que he defendido por muchos años desde que estaba en el seminario, aún enfrentando a algunos profesores del seminario que se iban por esa tangente tratando de adaptar el Evangelio a las tendencias culturales para hacerlo más relevante y que la iglesia fuera más llamativa al mundo. Y siempre he estado en contra de eso. El Evangelio no necesita del mundo, el Evangelio no necesita de la mentalidad del mundo. El Evangelio es poder de Dios para transformar al mundo. Y nuestro deseo y nuestra oración es que los que enseñan la palabra de Dios no cedan a esa presión de diluir el mensaje, sino que sean fieles al mensaje del Evangelio, que sean fieles predicando la historia inalterable de Cristo, la historia de la cruz y de la resurrección con convicción, confiando en que el poder de Dios para salvación reside en el Evangelio que cantamos, en el Evangelio que predicamos, en el Evangelio que enseñamos. Y esa verdad, hermanos, es una verdad pura, que no descansa en métodos ingeniosos o en adaptaciones sociológicas, porque es de origen divino y es poder de Dios. Un segundo llamado también es que en el discipulado, ya sea que esté tomando discipulado o esté discipulando, base o fundamente su vida en esta fe, que basemos nuestra vida en esta fe inalterable y no en las experiencias emocionales temporales, fugaces, no en las opiniones cambiantes de la sociedad, sino en la verdad histórica, inalterable e irrefutable del Evangelio. Es aferrarnos a este fundamento durante todo lo que ocurra en medio de las circunstancias. Es aferrarnos a este fundamento inmutable del Evangelio, a pesar de las crisis personales, a pesar de las fluctuaciones sociales y las dudas, aún las dudas de la misma existencia, las dudas existenciales. Son preguntas quizás muy filosóficas, pero muy infantiles a la vez, porque yo me hice esa pregunta cuando tenía como, 6, 8 años de edad. Es la misma pregunta que 2, 3, 4 veces me ha hecho Gael, mi hijo de 8 años. Le ha pasado lo mismo que a mí, dice que se ve sus manos, se ve él y dice, ¿cómo es que existo? ¿Cómo es que soy? Entonces, aun cuando tenemos esas dudas existenciales, debemos de fundamentar nuestra fe en el Evangelio inmutable, y eso es lo que me dio a mí una respuesta allá en ese callejón, en la finca, en el rancho donde vivía, bajando por ese callejón de la casa a un arroyo, donde de repente a medio callejón me detuve y me hice esa pregunta existencial, lo que me ayudó a continuar mi camino rumbo al arroyo fue el Evangelio, precisamente, lo que me habían enseñado mis padres. Ahí mismo el Señor me dio la respuesta, que soy criatura de Dios, Él me ha hecho, Él me ha creado. Es aferrarnos pues a este fundamento, porque esta es la verdad que debemos de custodiar y cuidar. Es el legado de nuestra fe, el Evangelio inmutable.
En la unidad de la iglesia, número 3, en la unidad de la iglesia, ahí continuamos el mismo punto, no le cambien, por favor. En la unidad de la iglesia, esta verdad que nos une, que nos ha unido, les decía, no me pertenece a mí, es de origen divino, le pertenece a Dios. De modo que las diferencias secundarias, es decir, las preferencias en los estilos de la adoración, y esta iglesia está sumamente bendecida al tener 4 líderes de alabanza y cada uno de ellos tiene su propio estilo. Entonces, estas son cosas bellas, pero son secundarias. Las preferencias en el estilo de la adoración, quizás los conceptos eclesiológicos, todas estas cosas son secundarias. Estas cosas no deben ocultar el fundamento del Evangelio, que ese es lo que nos sostiene. Los estilos de adoración cantan del Evangelio, cantan el Evangelio. La iglesia mantiene su unidad. Si la basamos en los estilos de adoración o en la filosofía ministerial o eclesiológica, nos vamos a dividir. ¿Está de acuerdo? ¿Verdad? Si alguien dice, no, es que a mí me gustan los himnos, cantemos puros himnos. Le garantizo división, ¿verdad? Le garantizo división. Pero el Evangelio, hermanos, es ese fundamento que compartimos. Y cantemos el Evangelio con himnos o con acordeón o con una guitarra con un pedal de distorsión, ¿verdad? Más contemporáneo, estilo más moderno. Lo que nos une no es el estilo, lo que nos une es el Evangelio que cantamos. ¿Ya? Y la iglesia mantiene su unidad al centrarse en la verdad universal de Cristo. Y esta verdad, el Evangelio de Cristo, trasciende los cambios humanos y las preferencias humanas, trasciende el cambio de liderazgo también. En la vida diaria, en nuestro testimonio, la convicción de que el Evangelio es poder de Dios y de que no es una invención humana, elimina la vergüenza, elimina el temor de compartir el Evangelio. Sabiendo que es poder de Dios, eso elimina el temor de compartirlo, porque quizás la primera vez que vino a nuestros oídos el consejo o la exhortación de asumir nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio nos dio temor y nos sentimos incapaces y nos sentimos quizás insuficientes, no suficientemente preparados para compartir el Evangelio. Y le queremos dejar eso al hermano que tiene el don de evangelismo, o le queremos dejar eso a los líderes o al pastor. Hay que recordar que el Evangelio no es nuestro, es de Dios, y que el poder de Dios reside en el Evangelio, y esto te debe dar confianza para compartir el Evangelio. Entonces nosotros solo compartimos el Evangelio, y la obra transformadora, el poder del Evangelio está en el Evangelio. No en el megáfono, yo soy el megáfono. Está en la palabra de Dios. Confiando pues que el Evangelio tiene poder para transformar vidas en lugar de depender de nuestras capacidades o inclusive en nuestras incapacidades. Dejar de confiar en la elocuencia y la capacidad de persuasión o la falta de estas cosas. El creyente sabe que no está promoviendo una filosofía de origen humano, no una idea de origen personal, sino proclamando una verdad poderosa, divina e inalterable. También el pasaje de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Segundo, si primero nos recuerda que la fuente del Evangelio es Dios, es poder de Dios. Segundo, nos recuerda que la eficacia del Evangelio es transformadora. Dice que es para salvación. Esa es la eficacia del Evangelio en un mundo de realidades cambiantes. La salvación permanece como nuestra única certeza absoluta. El poder transformación del Evangelio
no pierde vigor, no se desgasta. Su suficiencia es tan real como lo fue ayer, es tan real hoy y nunca dejará de perder ese vigor. Como en los inicios de esta iglesia. ¿Qué edad tiene esta iglesia? 38, 40 años más o menos. Desde que inició esta iglesia, el evangelio no ha perdido vigor. ¿Por qué puede mantenerse una iglesia? Dicen que los negocios, la mayoría de los negocios que se abren están destinados a cerrar el primer año de business, valga la redundancia, el primer año de negocios. Cierran el primer año. Pero ¿cómo es que una iglesia tarda tantos años? Y hay iglesias que pasan del siglo. Son humanas, por supuesto. El elemento humano es una realidad innegable en la iglesia. Y algún día, pues, la iglesia de Éfeso, pues ya no está. Estuvo allá y duró por muchos años. Pero ¿qué es lo que mantiene la iglesia en todas las edades? Es el evangelio inalterable, inmutable. Mantener este compromiso con la gran comisión ayer, hoy y en el futuro es lo que nos va a permitir transitar con éxito este nuevo capítulo, confiando que el mensaje fiel continuará transformando vidas y sumando creyentes a nuestra familia de la fe. Mi oración, hermanos, y mi deseo a esta iglesia es que cada uno de ustedes permanezcan firmes, que permanezcan siendo fieles al evangelio. Sucede que cuando un pastor se va, también algunos hermanos se van, pero mi exhortación es a permanecer, que todos permanezcan, porque su confianza no está en el mensajero, está en el mensaje. Su ancla no está en los cambios de liderazgo, en los cambios, en las circunstancias, está en el evangelio que es permanente. Que permanezcamos, Señor, cada uno, hermanos, que permanezcan cada uno de ustedes siendo fieles al evangelio que un día perdonó nuestros pecados y fieles a la obra constante y transformadora del evangelio en nuestras vidas. Vivamos, hermanos, amados hermanos, vivamos nuestras vidas de tal manera que la cruz de Cristo no sea vana. Mi consejo, mi exhortación a los nuevos creyentes y a los nuevos miembros es que su fe no flaquee por la ausencia de un líder. Recuerden, nuevos miembros, nuevos creyentes que van a tener diversas experiencias. Van a tener experiencias con hermanos maduros y van a tener experiencias con hermanos no muy maduros, a pesar de que han tenido 15, 20 años. Algunos no son maduros. Pero recuerden, hermanos, que su salvación está anclada en la roca de nuestra salvación. Y esa es la roca inamovible, es Cristo. No en la arena de las circunstancias humanas. Así que nuevos creyentes, nuevos miembros, ese es su ancla. No lo que alguien le diga negativamente. No necesariamente lo que alguien le diga para elevar, se oye un poquito negativo, para elevar nuestro ego. O sea, no los halagos, no los ataques, esas cosas no son relevantes. Lo que es relevante es Cristo, quien es nuestra roca inamovible. Ante cualquier escenario en estabilidad, ante cualquier cambio que les genere incertidumbre, es imperativo, es necesario sustituir la ansiedad, es necesario alejarse de la reactividad emocional por una dependencia en la obra final de Cristo, en la obra consumada de Cristo. El enfoque primordial, hermanos, es reconocer mediante la oración que la estabilidad del creyente radica en la suficiencia de la cruz y no en las circunstancias variables.
La salida de un pastor, nuestra salida es una circunstancia variable, es una variable humana, pero la estabilidad de esta iglesia radica en la suficiencia de la cruz. Y cuando un creyente se sostiene en eso, de eso da testimonio. Es por la obra de Cristo que nuestra seguridad es trascendental, no circunstancial. Antes de que empezara el culto, hablábamos, el hermano Minor y yo, de que el tiempo en algunas culturas es cronológico, en otras culturas es circunstancial. Por ejemplo, los americanos se rigen por un tiempo cronológico. Ellos dicen, vamos a empezar a las 10:30, empiezan a las 10:30 puntual y vamos a terminar a las 11:45 y terminan a las 11:45 puntual. En otras culturas, incluyendo la hispana, el tiempo es circunstancial, el tiempo que nos rige es circunstancial. No hay muchos hermanos, hay que esperar 5 minutos, ¿no? Todavía no han llegado suficientes hermanos, hay que esperar 5 minutos más. Entonces, hay que recordar, hermano, que la cruz es suficiente y es firme y las circunstancias de este mundo son variables. La obra de Cristo es nuestra seguridad y eso es trascendental, no circunstancial. Esta convicción debe manifestarse en un servicio ético y por excelencia, posicionando al Evangelio como esa roca, como ese fundamento, como esa columna, como ese baluarte, ese pilar estratégico en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, en la obra que el Señor te ha encomendado. Servir en esa obra, servir en ese ministerio con integridad en medio de las crisis, por encima de nuestras emociones. Cuando dejamos que nuestras emociones nos conduzcan, tomamos decisiones equivocadas. Y muchas veces las decisiones es, pues, si el hermano me hizo, pues yo también le hago, ¿verdad? Y si el hermano no hizo, yo tampoco hago. Servir con integridad es el llamado que el Señor nos hace en medio de las crisis y esa es la prueba visible, esa es la prueba tangible de que el Evangelio es la base inalterable sobre la cual usted y yo estamos construyendo nuestras vidas, o nuestras vidas están siendo edificadas y nuestro futuro está siendo sostenido y asegurado. Es en la base inalterable del Evangelio. Entonces, hermanos, a manera de recapitular este segundo punto, hay que sustituir cuando un pastor anuncia su salida, las reacciones son diversas y son normales y no se minimizan, se respetan. Pero hay que cuidar mucho eso, sustituir la ansiedad por la dependencia espiritual. Ante el cambio, hermanos, es fundamental rechazar la reactividad emocional, porque la reactividad emocional no nos lleva a nada bueno. La reactividad emocional puede dividirnos inclusive. Y debemos elegir conscientemente una dependencia como la que nos hablaba la hermana Doris dirigiendo la alabanza, con esa actitud victoriosa, avante. Cristo es quien nos sostiene. Y la obra de Cristo es quien nos sostiene, es nuestro fundamento. Que nuestra seguridad, hermanos y hermanas, esté basado en la cruz y no en lo que sucede en el entorno. La estabilidad del creyente, hermanos, es trascendental porque su fundamento descansa en la suficiencia de la cruz de Cristo y en la inmutabilidad del Evangelio. Permaneciendo, hermano, permanezcamos firmes más allá de cualquier circunstancia variable, cambiable. Y tercera manera de recapitulación, el servicio íntegro como evidencia del Evangelio. La fe debe, hermanos, entenderse, debe de interpretarse, debe de traducirse como un servicio ético y de excelencia.
demostrando que el Evangelio es ese pilar estratégico, es ese fundamento, es esa base inalterable sobre la cual construimos nuestro pasado, continuamos construyendo nuestro futuro y nuestro presente y aseguramos nuestro futuro. Este pasaje, hermanos, de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, también nos recuerda, número 3, que el poder del Evangelio es trascendente. Es trascendente, nos dice, para todo aquel que crea. Para todo aquel que crea. Inclusive el versículo 16 cierra hablando de la cultura de ese contexto en el que se escribió la carta a los romanos. Que en ese contexto había una división, había una tensión, había una guerra étnica también entre judíos y gentiles, entre judíos y griegos. Entonces Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y esto incluye a judíos y a griegos. Ese es el poder trascendental del Evangelio, que trasciende a todas las culturas, todos los tiempos, a todas las personas. Y cuán significativo es esta palabra en una nación como los Estados Unidos de Norteamérica, que alberga gente de todo el mundo, con tantas diferencias culturales, de todos los colores y sabores. El mundo mismo, la humanidad misma converge en los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuán poderosa es esta palabra, que el poder del Evangelio trasciende a todas las naciones, trasciende a todo aquel que cree. Si Pablo dijo al judío primeramente, y también al griego, nosotros podemos decir, usted póngale como quiera, al americano primeramente o al hispano primeramente. El que guste poner primero, al hispano primeramente y también al norteamericano y también al asiático, también al africano, también al del Medio Oriente, etcétera, etcétera. El Evangelio no solo salva para el futuro, sino que sostiene nuestro presente. Y esa realidad multiétnica de la que hablamos es nuestro presente. Aunque el liderazgo cambie, el Espíritu Santo sigue usando su palabra, la palabra inmutable, para consolarnos, para corregirnos, para guiarnos como iglesia, como congregación, y continúa esa obra transformadora en nuestras vidas. La hizo en un momento, comenzó esa obra de transformación y ha sido vigente. El Señor está trabajando, no porque el Señor no pueda con un chasquido de dedos transformar nuestras vidas. Él puede hacerlo con su poder, pero Él le da también esa libertad a la voluntad humana, esa libertad a la racionalidad humana. Y conforme le vamos dando esa oportunidad al Señor, Él va transformando nuestras vidas paso a paso. Esto de que el poder del Evangelio es trascendental a todas las naciones, a toda la humanidad, es un llamado a nuestra iglesia, es un llamado a la acción. Uno de mis anhelos, uno de mis deseos era despertar esa pasión en esta iglesia por las misiones, y el esfuerzo que hicimos con hacer conexiones con una iglesia que descubrimos, que conocimos cuando se hizo el viaje misionero a Chiapas, que era una iglesia que tenía necesidad, no tenían pastor, estaba muy desanimada. Hablo de la iglesia en Cancún, tenía poca asistencia, estaba tambaleante esa iglesia. Pensamos que era una buena oportunidad para servir, para apoyar, para animar esa iglesia. Y gracias a Dios ya tienen pastor en estos días, pero el fin era que ellos compartieran con nosotros compartiéramos con ellos, que nosotros aprendiéramos de ellos, que ellos nos enseñaran y que nosotros pudiéramos enseñarles algo también, pero despertar esa pasión por las misiones. ¿Por qué? Porque esa es nuestra meta principal, esa es la naturaleza de la iglesia, las misiones.
Una iglesia que no hace misiones no está cumpliendo con la gran comisión. Entonces, ese era mi deseo. Y es mi deseo donde quiera que el Señor me establezca. Entonces, mi deseo, hermanos, es que continúen con esa pasión por las misiones y seguro que el próximo pastor que va a venir va a promover también, no necesariamente con la iglesia en Cancún, quizás otra iglesia, pero a promover las misiones, porque ese es el trabajo principal de nuestra iglesia, es un llamado a la acción, ¿verdad? Es ahí donde hallaremos las promesas de seguridad eterna durante este tiempo de transición. Un aspecto peligroso, hermanos, en tiempos de transición, un aspecto peligroso cuando un pastor anuncia su salida y se inicia un proceso de búsqueda de un nuevo pastor, es actuar en base, ya mencionamos algo de esto, pero es actuar también en base al temor, es actuar en base a la incertidumbre, es actuar en base a los sentimientos negativos. Este es el tiempo, hermanos, cuando como iglesia necesitamos establecer un círculo de oración incesante. Amén. Por ahí esa es la ruta que hay que seguir, un círculo de oración, que cada uno de nosotros, hermanos, estemos orando todos los días, si le es posible cuando se levanta, cuando ora por los alimentos, cuando se acuesta, recuerde la iglesia y recuerde la transición y pida al Señor que nos guíe, que les guíe como iglesia. Entonces es establecer ese círculo de oración incesante, semanalmente, durante este periodo de transición pastoral, y no enfocarnos en la incertidumbre del cambio. El llamado es dedicar este tiempo específicamente también a buscar la guía del Señor en su palabra, a estudiar su palabra y hallar en ella las promesas de Dios, hallar en ella y entender en la palabra de Dios la soberanía de Dios y orar por la soberanía de Dios sobre la vida y el futuro de esta iglesia. Esta práctica, hermanos, de buscar la guía del Señor, la voluntad del Señor en oración y a través de la palabra, convierte nuestra ansiedad en acción, ¿verdad? En acción de fe, permitiendo que la congregación experimente que aunque los rostros cambien, el poder del Espíritu Santo y la guía de su palabra permanecen constantes y activos en la vida diaria de la iglesia. Repetimos, a manera de recapitulación, busquemos depender en la suficiencia de Cristo. Esto es la suficiencia del Evangelio ante la incertidumbre, sustituyendo la ansiedad por una confianza en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, reconociendo, hermanos, que nuestra estabilidad no depende de las circunstancias, sino depende del poder del Evangelio. Hay que recordar que nuestra seguridad es trascendental, no es circunstancial. La firmeza del creyente, el fundamento del creyente es esa seguridad eterna que solamente el Evangelio provee. Y eso nos permite ser constantes, servir con constancia, servir con alegría, servir con humildad, servir no desde nuestras trincheras, sino servir desde la iglesia, en la iglesia, como el Señor nos ha llamado. El Evangelio como motor de servicio es un aspecto ético. Cuando el Evangelio es el motor que nos lleva a servir como maestro de escuela dominical, como coordinador de un ministerio, nos conduce a servir con ética. ¿Sí? La convicción de fe debe de traducirse en acciones concretas, sirviendo con integridad, con excelencia, y esa es una prueba visible, tangible, de que el Evangelio
es el que conduce nuestras vidas, de que estamos anclados en el Evangelio. Si actuamos de la manera contraria, sirviendo en base a nuestros sentimientos desde nuestras trincheras, estamos expresando algo totalmente opuesto a la ética del Evangelio. Concluimos con lo siguiente. Oremos, hermanos. Oremos porque como pastores somos sembradores, somos como esos sembradores que pasan por el campo, soltando las semillas en los surcos, la semilla del Evangelio. La semilla, el Evangelio, es la que tiene vida eterna. ¿Ya? Aunque el sembrador cambie, la semilla seguirá dando el mismo fruto para salvación en esta iglesia. ¿Ya? La naturaleza inmutable del Evangelio brinda, hermanos, al creyente una seguridad constante en medio de un mundo cambiante. No olvidemos Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este Evangelio que nos ha sido confiado es esa verdad maravillosa que usted y yo hemos compartido a lo largo de 5 años, que esta fuente divina del Evangelio, su poder transformación para salvación y su poder trascendental para todos los que creen, nos anime a reemplazar la ansiedad con una dependencia consciente de la obra consumada de Cristo, que nos anime también a reconocer que la estabilidad de esta iglesia radica en la suficiencia de la cruz de Cristo y no en las circunstancias. Oremos, hermanos, queridos hermanos, amados hermanos, oremos por el pastor que servirá temporalmente en esta transición. Tendrán un pastor que servirá temporalmente. Oremos por este pastor. En su momento, el comité de púlpito les presentará ese pastor temporal. Oremos para que el Señor provea, por el pastor que el Señor va a proveer de tiempo completo para el cuidado de este valiosísimo rebaño de Cristo. Amén. Entonces, hagamos ese círculo de oración y hagámoslo semanalmente. Oremos cuando nos levantemos. Yo sé que de pronto un día por las carreras se nos va a olvidar que ya vamos tarde al trabajo, de pronto se nos olvida, pero si ya vino relajado después de la cena, antes de dormir, ore por esto, pero tratemos de hacerlo día a día. Y el Señor va a guiar esta iglesia a un futuro maravilloso, un futuro glorioso en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, nos acercamos ante ti, reconociendo, Señor, que tú eres dueño de esta iglesia, tú eres dueño de la mies y el guardián de este rebaño. Tú estás a la puerta de este rebaño, Señor. Tú eres el guardián de esta casa. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque aunque los hombres solo somos sembradores de paso, tu palabra es la semilla eterna que posee el poder de dar vida y fruto constante de salvación en cada generación. Hoy, Señor, elegimos descansar en la naturaleza inmutable de tu Evangelio, sabiendo que la eficacia de nuestro ministerio no radica en la elocuencia humana, sino en ti. Te pedimos que en medio de este tiempo de transición nos ayude, Señor, a reemplazar toda ansiedad por una dependencia consciente en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a reconocer que ella es nuestra única y suficiente roca firme ante cualquier circunstancia cambiante. Señor, ponemos en tus manos, depositamos en tus manos al siervo que asumirá la labor pastoral de forma temporal. Fortalécelo y úsalo para nutrir a tu pueblo. Asimismo oramos, Señor, con fe por el pastor que en tu perfecta voluntad ya has preparado para este rebaño. Confiamos en que tu Espíritu Santo guiará
cada paso de este proceso, manteniendo nuestra mirada como iglesia, esa mirada puesta en la cruz, y nuestro corazón, Señor, esté unido en tu amor y tu amor nos una en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Señor les bendiga. Gracias, hermanos. Vamos a cerrar con un canto más de alabanza.